Uno, el artículo 8, que decía: la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los distintos cultos a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. Es decir, hasta ese momento se enseñaba el catecismo dentro de las horas de clase. Y el artículo 2, digamos, que define a la ley de educación común, dice: la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. Esto de la higiene viene porque la filosofía predominante en los grupos liberales era el positivismo, ¿no?, que ponía fundamentalmente al tema de la ciencia y sobre todo a la biología como eje central de todo desarrollo científico. Esto, digamos, es quizás lo más trascendente, ¿no?, pese a que aprovecho y les doy 3 indicadores para tener noción clara de lo que significó la 1420. Según el censo de 1869, el 77,4% de la población en promedio nacional era analfabeta. En 1895 eso había bajado al 53,3%, o sea que de 3/4 parte de la población, un poco más de 3/4 parte de la población analfabeta, se redujo a la mitad. Y en 1914 ya solamente el 36% de esa población era analfabeta. Ahora, si uno piensa que dentro de estos índices había muchos inmigrantes, sobre todo las mujeres inmigrantes, que eran en su mayoría analfabetas, esto está dando un claro índice de lo que significó para el desarrollo del país la ley 1420. Y yo quisiera hacer referencia a 2 elementos más, digamos, claves, unos hitos casi fundamentales en la historia de la educación argentina. Se produce en 1918, ¿no?, bajo, digamos, las influencias del gobierno democrático, de la Revolución Rusa del 17, se produce en Córdoba un levantamiento, una lucha de los estudiantes para poner a la universidad en consonancia con lo que estaba pasando en el país. Ya teníamos un país que tenía una democracia, que se elegía, que había participación política, y una universidad que mantenía las rigideces, las formas de la época anterior. La reforma de los lápices, es decir, que la idea era que cualquier cosa que significara estudiar, pensar, fundamentalmente pensar, tenía atisbos de subversivo y había que eliminarlo desde raíz. Por supuesto, estamos en otra etapa, seguimos con problemas, digamos, en la educación bastante serios, que llevan a la capital federal, por ejemplo. Ya se ha igualado el presupuesto educativo público con el presupuesto educativo privado, es decir, que el Estado, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires pone la misma plata para mantener la escuela pública que para subsidiar a la escuela privada. Y esto es una cosa que debemos, digamos, discutir alguna vez, porque es muy importante, porque claramente la escuela pública ha quedado hacia el mismo proceso que ha pasado con otras cosas, con los ferrocarriles, con los teléfonos, etc. Degradamos lo que es público para, digamos, decir, bueno, privaticemos lo que va a ser mejor. Y hemos visto que en realidad no han mejorado ni la educación, ni los servicios, ni nada por el estilo. Es decir, nadie niega, porque particularmente yo, que debe existir una educación, digamos, de gestión privada, pero no debe utilizar los recursos públicos que pagamos. Así que creo que esto es un tema fundamental para el país, creo que es el tema, como decía Roberto, porque justamente en este raconto mostramos cómo este tema lo consideraron de importancia fundamental los
pensadores de toda nuestra historia argentina. Más allá que podemos estar de acuerdo, pero era un tema clave. Así que creemos que tratamos nada más de contar alguna, así como decía Roberto, un panorama para tener idea de lo que se está hablando y lo que